maestros? ¿Cómo están? Estamos aquí en las playas de Zipolite, acabamos de llegar y Zipolite es solo una playa gigante y un pequeño pueblito. De hecho, Zipolite abarca de las rocas que están allá atrás, que ahorita les voy a platicar qué son esas rocas, hasta la peña de allá atrás. Eso abarca Zipolite, eso abarca la playa de Zipolite. Pero ahorita vamos a conocer un poquito más y les voy a platicar un poco más de Zipolite y de la playa del amor. Aquí en Zipolite es una playa nudista, pero eso no quiere decir que todos estemos desnudos o que tengamos que estar a fuerza desnudos. Aquí en Zipolite, en esta playa que les estoy mostrando, el 80% de las personas venimos vestidas y un 20% vienen desnudas. Pero ahorita les voy a explicar lo que es la playa del amor. La playa del amor se encuentra a mis espaldas, en las tres rocas que están por allá atrás. Es una playa muy privada que se divide en dos pequeñas playas. Son muy privadas porque están esas tres rocas que vemos por allá al fondo, por eso es tan privada. Esa playa sí es completamente nudista. Igual hay personas que pueden ocupar ropa y no hay ningún problema, es súper libre. Ahí sí, el 80% de las personas están desnudas y el 20% llevan ropa. De hecho, ahorita vamos a visitarla para que la conozcan. Igual, por la privacidad de las personas, no grabo demasiado, pero es una playa muy bonita, muy pequeña, pero muy bonita. Como pueden observar, las olas la verdad están un poco altas, está perfecto para practicar surfing, pero también tengan mucho cuidado, porque a veces sí la marea está muy alta y las olas son muy grandes. Como se pueden dar cuenta, hay banderas rojas, eso quiere decir que es muy difícil nadar y es bajo tu responsabilidad. Como pueden ver, casi no hay personas nadando. Igual no puedo grabar demasiado porque hay personas desnudas que a lo mejor les incomoda que los graben. Ahora les voy a mostrar dónde me quedé hospedado. El hotel se llama Hotel Neptuno. Es un hotel donde puedes estar desnudo adentro del hotel y está a pie de playa. Este hotel solo es para mayores de edad. Igual, una de las cosas buenas es que este hotel no discrimina en raza y género, así que no hay aquí ningún problema. Les voy a mostrar el hotel, es el que se encuentra en la parte detrás de mí. Ese hotel es el Hotel Neptuno. Todo está muy bien y muy barato. Lo único que no me gustó tanto es que el agua potable está combinada con agua salada, así que te vas a bañar con agua salada y también te puedes lavar, bueno, te vas a lavar los dientes con agua salada. Eso es lo único, el único inconveniente que vi, pero la verdad es un hotel muy bonito, muy pintoresco y libre para hacer lo que tú quieras. También como recomendación, si a ustedes no les gusta estar viendo personas desnudas en tu hotel, pues no te recomiendo este hotel. Como les digo, en esta playa realmente son muy pocas las personas que están desnudas, pero en el hotel vas a ver entrando muchas personas desnudas, muchas con ropa. O sea, aquí es una playa muy libre. Y bueno, dejemos de platicar, les voy a enseñar la playa del amor, donde puedes estar muy libre. Cuando digo libre, es completamente libre, porque también hay una zona donde pueden estar las parejas en su intimidad, por así decirlo. Y la verdad es que nadie molesta, ni nadie ve a nadie feo, ni nada. La verdad es un ambiente muy bueno, muy sano. Hay muchas personas extranjeras y pues disfrutar y hacer muchos amigos, ¿por qué no? Para acceder a la playa del amor tienes que subir un risco por estas escaleras, pero si te quedas hasta tarde, te aviso que tendrás que utilizar la linterna de tu celular, ya que no hay luz en este lugar. Es una playa muy pequeña, dividida en dos partes por una gran roca y protegida por algunas peñas, dando como resultado dos pequeñas playas muy tranquilas, con oleaje suave, pero con algunas corrientes algo fuertes, así que toma tus precauciones al nadar en esta playa. Desde que llegas a la parte de arriba del cerro para cruzar, se encuentra un pequeño bar con vistas increíbles a la playa. En general, este lugar es visitado en mayor parte por turistas de otras naciones, quien normalmente practican el nudismo. También es una muy buena opción para las parejas que elijan pasar sus vacaciones románticas o su luna de miel. Les aseguro que tendrán una experiencia que jamás olvidarán. Así que aquí se puede practicar completamente el nudismo. Si no lo has hecho, te recomiendo lo experimentes, pero tampoco te preocupes si no quieres hacerlo. Aquí nadie te juzgará por no practicarlo. Pero realmente, ¿esto es cierto? Pues en mi experiencia, la verdad, el primer día que fui andaba en short y jamás sentí alguna mirada rara o incómoda. Aquí tú puedes andar como tú quieras, así que no te preocupes si no quieres andar desnuda o desnudo. Ya el segundo día sí me animé a quitarme todo. Al principio me daba algo de pena, pero pasando el tiempo andaba más libre que el viento. Aparte de practicar el nudismo, otra de las cosas que sí o sí debes vivir es ver el atardecer en esta playa. Es uno de los atardeceres más bonitos que verás. De hecho, aquí en Zipolite, en lo personal, es un deleite visual. Sin equivocarme y sin exagerar, los paisajes más bonitos de todo México. Más adelante les mostraré de lo que estoy hablando. Si quieres ver todas las fotos que tomé de los paisajes de Zipolite, se encuentran en mi Insta y te los voy a dejar por aquí o en la descripción. Cuando el sol desaparece, la luz también, porque en esta playa no hay luz artificial, así que puedes llevar alguna lámpara
para que no te quedes a oscuras. El entorno cambia radicalmente cuando cae la noche y empieza la verdadera actividad, como este máster dando un pequeño espectáculo. Hey Master, si ya te aburrió este video, aquí te dejo las 9 bahías de Huatulco. Te prometo que te gustarán. También algunas veces se ponen DJs para prender el ambiente. Cuando todo oscurece, pasan personas ofreciéndote porritos. Pero a mí me pasó algo muy curioso. Una chava pasó y me dijo, amigo, cocaína, pero ella sin dejar de caminar, muy discreta. Aquí la fiesta nunca termina, al menos en estas fechas que fui, que fue a inicios de este año. Igual hay muy buenos espectáculos como este tragafuegos a la mitad del after, véanlo. Antes de mostrarles el famoso adoquín, que es donde están todas las artesanías, bares y lugares para comer, quiero que vean estas hermosas postales, que créanme, es muy difícil de superar. Aquí las olas son alumbradas y parece que el mar es luminiscente. De este lado del país se logra ver el cielo lleno de estrellas, es muy impresionante. Y eso que fue una foto tomada con mi celular. Jamás vi tantas estrellas. Esto se debe a que no hay mucha luz artificial en Sipo. Y como ya les mencionaba, aquí los atardeceres son increíbles. Todo el cielo y el mar se pinta de tonos azules y violeta. Realmente un paraíso para la vista. Algo que en video no se puede apreciar en su totalidad. Es algo que deben vivir en persona. Otro lugar imperdible es el adoquinado. Este es uno de los pasillos para llegar a él. Lo mejor es visitarlo de noche, para que todos los puestos y locales estén abiertos. Aquí podrás disfrutar de una rica cena, grupos en vivo y, por qué no, un buen masaje. Y miren nada más esta cazuelita que nos pedimos. Estaba bien caliente, pero qué sabrosa estuvo. Nuestro viaje terminó ese día, al igual que este video. Si te gustó, dale me gusta y suscríbete. También te invito a que veas las 9 bahías de Huatulco. Por aquí te las dejo. Esto fue Qué bien chingas. Hasta la próxima, Masters.